Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos de nombre de País Circular, por participar en este primer webinar con respecto a un tema bien relevante en tiempos difíciles para Chile. Espero que todos nos estemos cuidando y haciendo caso de las recomendaciones y las instrucciones que nos han dado, pero hemos querido compartir con ustedes este webinar sobre un proyecto de ley muy interesante que ha tenido un avance importante en el Senado, está pronto a concluir su primer trámite constitucional, ha sido aprobado en la práctica de manera unánime en la comisión del Senado, la Comisión de Medio Ambiente. Se espera a que pueda ser votado en general prontamente y concluir y empezar, perdón, su segundo trámite constitucional. Este es un proyecto de ley que fusionó 7 mociones distintas de regulación de plástico de un solo uso, y yo diría que en términos estructurales lo que se plasma en este proyecto de ley es una limitación importante al uso de plástico que se pueda entregar en el comercio, una regulación bastante particular para las botellas de plástico desechables, que en la práctica el proyecto de ley lo que hace es que un porcentaje a determinar de plástico recolectado y reciclado de manera nacional sea parte de este producto. Por lo tanto, queremos compartir con Sebastián Torrealba. Sebastián es cientista político, diputado por el Distrito 10 de la región metropolitana y miembro de la Comisión de Medio Ambiente desde el inicio de este periodo legislativo. Sebastián tiene mociones de acceso libre a las montañas, las donaciones con intereses ambientales, que son proyectos interesantes y que son parte de la agenda ambiental. Y obviamente Sebastián va a ser parte de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que prontamente verá este proyecto de ley. Le hemos pedido a cada uno de los panelistas entre 10 y 12 minutos podernos dar su opinión para posteriormente entrar a la ronda de consulta. Así que, diputado Torrealba, le reitero nuestros agradecimientos por acompañarnos y usted tiene la pantalla y la voz. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias a País Circular por abrir este espacio. Ya van 225 participantes. La tecnología nos ayuda a poder encontrarnos de alguna forma y poder hablar de estos temas que son interesantes, así que agradecer esta oportunidad y saludar también a Magdalena, a Alejandro. Un honor para mí participar con ustedes en este panel que creo que es relevante para la discusión de la política pública. Y adentrándome rápidamente al proyecto, creo que este es un tremendo proyecto. Como decías tú, Pablo, son muchas mociones e ideas que han sido refundidas en un solo proyecto. Aquí hay participación no solamente de parlamentarios, sino que también de ONGs, organizaciones de la sociedad civil. Aquí hay un aporte potente de Oceana, con quien presentamos un proyecto de ley el año pasado, y que yo creo que fue finalmente el que generó esta bola de nieve a favor de este proyecto, y que en corto plazo, ya hay un acuerdo en el Senado. Lo digo en corto plazo porque se ha demorado cerca de 9 meses desde que Oceana impulsó con mucha fuerza esta iniciativa, eh, porque en el Congreso la verdad es que los plazos de ejecución de un proyecto son bastante más largos, sobre todo si son mociones parlamentarias. Hoy día los promedios de ejecución de proyectos para mociones están cerca de los 3 años, en mensajes presidenciales por ahí, por 1 año y medio. Entonces la verdad es que este proyecto ha andado bastante rápido y se ha llegado a buenos acuerdos, toda vez de que tenemos consenso de que el problema del plástico es algo transversal, no tiene colores políticos, y entendemos además
que las políticas públicas que ha hecho Chile con respecto al plástico, y puedo hablar de las bolsas de las bolsas plásticas, han sido absolutamente transversales y han ido empezando a generar este cambio cultural. Ahora, adentrándome al proyecto de ley, Pablo, esto ya se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente en el Senado por unanimidad. Hubo un trabajo bastante mancomunado de los parlamentarios en conjunto con el gobierno ingresó una indicación sustitutiva que a mi gusto mejora bastante el proyecto, y por lo tanto nosotros recibimos ahora este proyecto en la Cámara de Diputados. El proyecto básicamente tiene 4 objetivos específicos. El primero es disminuir la cantidad de plástico que tenemos hoy día dando vueltas en nuestra sociedad. Segundo, el fomentar la reutilización. Tercero, el establecer una certificación del plástico y además la regulación de las botellas plásticas. Pero yo me quiero centrar básicamente en esta idea del fomento a la reutilización y la certificación, que es en el fondo, a mí me parece que es una parte súper interesante del proyecto, porque incentiva esto que pareciera que es muy lejano, que es la economía circular, y que Alejandro nos puede dar cátedra de eso. Pero creo que hay un buen trabajo en la comisión que finalmente lo que hace es que obliga a estos plásticos a ser reciclados en porcentajes a nivel nacional, y establece un porcentaje de un 25% al año 2025, un 50% al año 2030 y un 70% al año 2050. Y yo creo que ahí, en la discusión en la Cámara de Diputados, Pablo, tenemos una oportunidad de quizás mejorar un poco ese artículo, incluso un poco adelantando los plazos. Yo creo que el año 2050 un poco lejos, y quizás podríamos adelantar los porcentajes de utilización, quizás llegar a un 100% el año 2050 y tener un 70% al 2030. Esas son discusiones que creo que se van a dar en la Cámara de Diputados, y que espero que esta vez la comisión funcione de buena forma. Y te digo que esta vez, Pablo, por hacer aquí un entre paréntesis político, lamentablemente la Comisión de Medio Ambiente, sobre todo durante el año 2019, ha funcionado a mi gusto de mala forma. Hemos tenido poca producción de proyectos, salvo el proyecto de humedales que salió de la Comisión de Medio Ambiente. La verdad es que el resto de los proyectos que son importantes, por ejemplo, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, la modernización del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental está absolutamente trabada en la Comisión de Medio Ambiente, porque, y aquí doy mi visión política, yo soy político, así que a eso me dedico, porque la oposición ha bloqueado esa modernización al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y luego tenemos el proyecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Pablo, que tú lo conoces muy bien, que te tocó como ministro verlo, y hoy día ya lo tenemos en la Cámara de Diputados, pero lamentablemente también se ha bloqueado esa discusión. Espero que con este proyecto, que es muy transversal, que tiene muchos acuerdos, eso ande muy rápido. Y segundo, y volviendo al proyecto, Pablo, me quiero detener también en un tema que tiene que ver con la fiscalización. Cuando uno hace leyes que son difíciles de fiscalizar, la verdad es que terminan siendo letra muerta. Y yo creo que aquí el proyecto tiene una buena aproximación hacia el tema de la fiscalización de este proyecto de ley, le entrega esa facultad a los municipios, y aquí yo ya veo una posibilidad de una indicación a ese apartado, porque finalmente las multas, que también podemos revisarlas, incluso subirlas un poco más, las multas van a beneficio municipal. Y aquí yo creo que podemos hacer algo interesante para que, además de que sean de beneficio municipal, esas multas los municipios tengan que usarlas en educación ambiental. Por lo tanto, generar una cosa positiva con respecto a la multa, y no solamente que esa multa sea para
para engrosar el presupuesto de los municipios, que sabemos que hoy día están muy necesitados de presupuesto, pero quizá aquí hay una oportunidad para que municipios que no tienen un foco en lo medioambiental o no tienen un foco en la educación ambiental puedan tener recursos para hacerlo. Eso es lo que te puedo comentar con respecto al proyecto. Creo que está bien enfocado, creo que tiene 4 objetivos bastante bien establecidos: disminuir, fomentar la reutilización, la certificación de los plásticos por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Creo que también es una buena iniciativa, y la regulación de botellas plásticas también me parece que está bastante alineado los objetivos finalmente con el cambio cultural en desarrollo que partió con las bolsas plásticas y que creo va a seguir con este proyecto. Muchas gracias, Sebastián, diputado de la República, que va a estar en la Comisión de Medio Ambiente de este proyecto de ley que prontamente se va a discutir en esa sede. Yo quiero, en segundo lugar, poder ofrecerle la palabra a Magdalena Balcells. Magdalena es ingeniera civil industrial, es gerenta general de la Asociación de Industriales del Plástico, y como ustedes saben, esta asociación ha tenido opinión bastante crítica de otros proyectos de ley, quizás de la provisión de bolsas plásticas. Pudimos conocer la opinión, por lo tanto, ACIPLA obviamente también va a ser un actor en esta discusión y por supuesto también en este foro que estamos compartiendo con ustedes. Así que, Magdalena, encantado de compartir pantalla y desde ahora escucharte en este foro. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a País Circular y a Pablo. ¿Se escucha bien? ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Necesito la presentación. Entiendo que la tienen. Parece que estoy con problemas de conexión. Yo no escucho a nadie en este minuto. Ah, perfecto. Muchas gracias, Leonardo, de los panelistas, que dice que sí se escucha. Gustavo o alguien, entiendo que ustedes van a subir la presentación. Muchas gracias. Ahí viene. La presentación arriba. Bueno, nosotros, muchas gracias. Aquí yo les voy avisando para que vayan avanzando, pero nosotros queremos conversar un poquito respecto de este contraste y de esta nuevas condiciones del entorno que hacen que nos repensemos el plástico. Y en ese sentido, a la siguiente, por favor. ¿Aló? Mis disculpas, por favor, pero parece que mi conexión está un poquito débil hoy, parece ser un poquito la constante en estos días, así que eh, voy a, me excuso por eso, acabo de cambiarme de Wi-Fi, espero que eso lo solucione. Bueno, volviendo al análisis, nosotros queríamos hacer una pequeña comparación y pensando antes del COVID, después del COVID. ¿Y con qué nos encontramos? Que durante el año 2018-2019, como bien planteaba el diputado Torrealba, a nivel global el plástico es declarado culpable de todos los males ambientales. En Chile se prohíben las bolsas plásticas, existe en Chile y a nivel mundial una gran proliferación de iniciativas legislativas para prohibir el plástico de un solo uso, y hay una tendencia internacional, paralelamente, digamos, hay una tendencia internacional y muy valiosa a empezar a avanzar hacia la economía circular y el reciclaje de los plásticos. ¿Qué pasa cuando aparece la variable COVID en nuestras vidas y que además aparece con mucha fuerza?
El mundo es sorprendido por una pandemia. La crisis sanitaria desplaza, al menos por un tiempo, creemos, la preocupación por el medio ambiente. O sea, la deja en segundo plano, no es que no haya preocupación. De hecho, hemos visto como en las noticias muestran cómo ha cambiado los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero o de carbono gracias a las cuarentenas y los lockdowns que ha habido a nivel mundial. Se revierten y pausan proyectos de prohibición de plásticos a nivel mundial, eso es una tendencia que se ve con bastante fuerza también. La fabricación de plásticos de un solo uso es considerada actividad esencial. ¿Eso para efectos de qué? Si se suspende la actividad en un país por cuidar la salud y hacer un aislamiento social, pero la actividad de la producción de ciertos plásticos y ciertos implementos no se puede detener y se considera esencial, y en Chile se evalúa incorporar justamente este proyecto de ley que estamos mencionando hoy, una cláusula de excepción temporal justamente por la necesidad de tener estos plásticos. La siguiente, por favor. Nos encontramos con que en un escenario de COVID, y que claro está que esto no va a ser corto, va a ser más extenso, se va a extender durante más tiempo del que quisiéramos, hoy cobra especial relevancia garantizar la inocuidad de los envases de productos de primera necesidad. O sea, la inocuidad de los alimentos siempre ha sido necesaria, pero hoy además necesitamos tener envases completamente inocuos y estériles. Contar con envases de servicio de un solo uso para establecimientos hospitalarios y sanitarios, por un tema también, nuevamente, de protección de la vida, y disponer de una gran cantidad de elementos de protección personal que tienen que ser seguros, pero a la vez costo eficientes. Es tan inmensa la cantidad que se requiere que no es posible, si esto no es costo eficiente, que es una variable que hay que tener en mente, especialmente de cara a una crisis económica tan fuerte como la que se está anticipando. La siguiente lámina, por favor. Y entonces nos vemos cómo pasamos de la realidad AC, es decir, antes del COVID, antes teníamos, por ejemplo, antes del COVID, estaba toda esta publicidad que de nuevo es muy valorable y muy loable, donde dicen estamos eliminando los plásticos de un solo uso, las bombillas, por favor compra tu vaso reutilizable y tráelo y nosotros te lo llenamos por menos costo, etc. A una nueva realidad donde, siguiente por favor, no pueden aceptar la reutilización. Siguiente por favor. Porque es peligroso, porque no hay cómo asegurar la salud. Pasamos de esto nuevamente, donde en el fondo el plástico, como decía, era el peor enemigo ambiental, pasamos a esta realidad, donde gracias al plástico podemos cuidar la salud, podemos tener envases para los elementos de aseo y de higiene personal, podemos tener escudos faciales, e incluso podemos abrazar a nuestros seres queridos en instancias más extremas. Siguiente, por favor. Incluso nos encontramos con la creatividad infinita, donde el plástico, hay una reutilización de otra manera, digamos, donde se aprovechan los envases para generar máscaras o escudos. Adelante, la siguiente. Y hoy nos volvemos a encontrar con un problema en la naturaleza, y un problema que antes lo veíamos con las bolsas plásticas y hoy en día lo vemos con las mascarillas. Y aquí quizás el punto más relevante es entender que el tema de los hábitos de las personas, el tema de la participación ciudadana en cualquier iniciativa que tenga que ver con la preservación del medio ambiente es fundamental. Sigamos, por favor. Y de cara a esto, nosotros tenemos una visión como CIPLA bastante, con un énfasis bastante técnico, donde creemos que las regulaciones son un camino mucho más efectivo que el de las prohibiciones, pese a que las prohibiciones parecieran en una primera instancia dar muy buenos resultados. Con las regulaciones tenemos espacio para reaccionar ante situaciones críticas. ¿Qué pasaría si se prohíbe el plástico de un solo uso? No tendríamos quien produzca hoy en día un montón de productos que se necesitan para poder sortear la pandemia, para poder atender a las personas en los establecimientos de salud. Entonces,
esa rigidez de las prohibiciones nos complica en un escenario como este, donde tampoco nadie tiene una bola de cristal como para decir, bueno, si esto es una situación excepcional, sin duda que lo es, pero no sabemos cuándo puede venir otra. Entonces es necesario poder tener una cierta flexibilidad y adaptabilidad. También creemos que desde una regulación, si bien es cierto que una prohibición puede generar un cambio de un hábito puntual, no invita a una reflexión profunda por parte de las personas para generar un cambio global e integrado. Porque una cosa es acostumbrarse a llevar una bolsa reutilizable al supermercado, que me parece una excelente forma de disminuir el uso de bolsas plásticas. Sin embargo, hemos visto, analizando las cifras de importación de bolsas de aseo, que no ha habido una disminución significativa de uso de bolsas por el hecho de haber prohibido las bolsas en los supermercados. De acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con algunas ONG, plantean que se ven menos bolsas en la naturaleza, lo que nosotros celebramos, y lo celebramos porque creemos que nunca se debiera ver ningún residuo en la naturaleza, porque tenemos un país donde se gestionan los residuos, mal o bien, pero se gestionan. Entonces es un tema de hábitos, y esos hábitos se cambian, y esa conciencia se genera con una regulación más integral y con una mirada más global. Y por otro lado, las regulaciones potencian las políticas medioambientales multisectoriales, porque este tema del medio ambiente, pese a que en algún momento se habló de que teníamos de que el plástico era el peor enemigo del medio ambiente, la verdad es que el problema ambiental es mucho más complejo y tiene muchos más factores. Entonces, si no los miramos a todos, difícilmente vamos a poder evitar seguir causando daño. Bueno, lo que les contaba, eso no se integra, y otro problema de la prohibición, que al ser tan puntual, no integran iniciativas ambientales público-privadas. Eso, siguiente, por favor. ¿Quiere esto decir que todo debe ser desechable? Por supuesto que no. O sea, así como el mundo es complejo, las soluciones a estos problemas también son complejas y tienen múltiples variables. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es depende. ¿Y de qué depende? Podemos avanzar. El modo coronavirus, como les decía anteriormente, es una realidad que va a estar con nosotros por un largo tiempo. Y eso nos obliga a generar ciertos cambios de hábitos, no solamente en nuestros hábitos personales de higiene, sino en el tipo de producto que utilizamos y la forma en que los utilizamos. Por lo tanto, y una vez más se hace presente que el consumo responsable y la correcta disposición final de los plásticos de un solo uso son clave para cuidar la salud, pero también para proteger al medio ambiente. Y aquí nos encontramos frente a una disyuntiva, porque todo aquello que se ocupa para atender, todos aquellos plásticos que se ocupan para atender a pacientes contagiados, pese a que ese plástico es 100% reciclable, no se debe reciclar, y no se debe reciclar por un problema de seguridad. Entonces hay que ir encontrando el equilibrio y hacer converger todas las variables que tenemos sobre la mesa. Es por eso que como industria tenemos la convicción de que avanzar hacia la economía circular es definitivamente el camino indicado para asegurar la salud de las personas y del planeta. Esto solamente se puede lograr con un trabajo integrado, colaborativo y articulado entre la ciudadanía, el gobierno y las empresas. No es posible hacerlo de otra manera. Siguiente, por favor. Al final del día, como bien lo he planteado a lo largo de la presentación, se trata de poner en práctica el sentido común. Nosotros esperaríamos, yo esperaría que a mis hijos el día de mañana no se les ocurra celebrar un cumpleaños con platitos desechables, vasitos desechables. Sin embargo, me encantaría que si voy al dentista, el vasito que ocupo para enjuagarme la boca sí sea desechable, porque me da cierta garantía de inocuidad y de seguridad. Entonces, el sentido común, el equilibrio y la mirada integrada sentimos que es la forma de abordar estas problemáticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Magdalena, por compartir tu análisis, tus reflexiones de la Asociación de Industriales del Plástico. Quiero, en tercer lugar, ofrecerle la palabra a Alejandro Chacón. Alejandro ha sido el impulsor número 1 del ecodiseño en Chile. Es el fundador y director de Ecodiseño CL
Limitada, es profesor de la Universidad de Chile y entre otras cosas es el creador de ECODAL, que es el Congreso Latinoamericano de Ecodiseño, una voz más que autorizada para poder compartir su opinión en este proyecto de ley en los sistemas de certificación. Quiero agradecer a los más de 280 personas que están hoy día participando de este webinar. Estamos atentos a su chat y muchas de las preguntas que vamos a compartir posterior a la presentación de Alejandro son consultas que están ustedes haciendo. Así que, profesor Chacón, tiene la palabra. Hola, muy buenos días. ¿Se escucha bien, Pablo? Perfecto. Ya, muy bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la invitación País Circular, este espacio que se da para poder conversar. El mejor futuro es el que podemos conversar y acordar entre todos, así que es maravilloso que podamos conocer posiciones, personas, corazones, etcétera. Así que muy, muy bien. Y a toda la gente que está participando, maravilloso todo el interés, ¿no? Así que veamos qué podemos aportar desde la mirada técnica que hemos ido construyendo nosotros, como decía esto, a lo largo de los años, específicamente a través de ecodiseño y de manera más general con la mirada de la economía circular, que hablaba Magdalena y Sebastián, ¿no? Así que veamos cómo podemos aportar en eso. Primero, a mí me parece que estemos pensando estas cosas es una excelente señal. Está claro que tenemos gravísimos problemas ambientales, que nos hemos sobrepasado en el uso, y en este caso abuso, tanto del consumo de materias primas como de la disposición final de lo que nosotros llamamos residuos. Está claro que nos pasamos hace rato, ¿no? Y de hecho esta misma semana, hace unos días atrás, se habló del que excedimos nuestra cantidad de materiales que nosotros deberíamos usar en el año, ya la consumimos entera. O sea, por todos lados la ciencia nos está diciendo que estamos pasados. ¿Cómo podemos evitar eso? Tiene que ver, si entramos en ámbitos de ecodiseño, que es donde ustedes me invitaron a decir, bueno, ¿cuál es el rol del ecodiseño en estas discusiones o en esta problemática? Primero entendiendo que desde el ecodiseño, que es una metodología técnica que une capacidades de ingeniería y de diseño para una de las necesidades que tenemos, que es lo que se llama la ecoinnovación, o sea, cómo repensamos las cosas que hacemos. Y creo que esta ley de alguna manera nos está invitando a ese repensar, ¿no es cierto? En este caso, pensar en el producto como un sistema producto, o sea, no es solamente una bombilla, no es solamente una botella, sino que cuando decimos bombilla estamos diciendo, a ver, pero es que esta bombilla es un sistema producto, o sea, hay una extracción de materias primas, transporte, producción, consumo, desecho, que a eso le llamamos economía lineal y lo queremos cambiar por un modelo circular en que estas cosas no sean desechables. Hoy día, y el foco de la ley está en la desechabilidad, ¿no es cierto?, en evitar la desechabilidad y en la reutilización, o sea, en vez de desechable podríamos volver a usarlo, y ahí entran todos los aspectos técnicos, que muy bien decía Magdalena, con respecto a, ok, quiero evitar cosas desechables, pero hay veces en que las cosas solo se pueden usar una vez. Ahora, que se puedan usar una vez, ¿significa que van a ir a parar a un hoyo, así como basura? Por ahí va el tema, ¿no? Más que el material, aquí tiene que ver con un programa de uso. Cuando hablamos de diseño, hablamos de programa de uso. ¿Cómo se va a usar esto? Nosotros, como no sabemos, como somos eh, un actor joven dentro de la danza de la vida, ¿no?, donde hay millones de otros seres que participan de esta danza de la vida, nosotros somos jóvenes, no sabemos, o sea, ni siquiera sabemos qué edad tenemos, pero hablamos de 100.000 años, 150.000 años, no es nada. Y claramente no sabemos, no entendemos las reglas. Y como no entendemos las reglas, las rompemos, nos pasamos por encima y empezamos a generar daño a los demás actores. Se está hablando ahora de la sexta extinción masiva, ¿no? O sea, no solamente una pandemia, lo que estamos viviendo nosotros como seres humanos, sino que lo que nosotros estamos causando al resto de los habitantes de esta nave espacial que se llama planeta Tierra, en que vamos moviéndonos y haciendo lo mejor que podemos, pero como no sabemos, rompemos esa regla. Y en ese romper reglas es donde empezamos a generar algunas brutalidades, ¿no? Seguramente nuestros nietos en 50 años más van a decirnos, oye, pero ¿cómo podían hacer esto? Y nosotros les vamos a tener que decir con la cara llena de vergüenza, es que no sabíamos. Es que no sabíamos, no nos dábamos cuenta. O sea, la primera información científica de lo que hoy día llamamos cambio climático aparece hace 40 o 50 años atrás. Antes no sabíamos.
Hace 50 años se fumaba al lado de los niños. O sea, algo que hoy día es impensable. Antes los doctores fumaban al lado de los niños. Un doctor, un pediatra iba y se ponía a fumar mientras atendía a los niños y decíamos, oye, ¿alguien reclamaba por eso? Nadie. Entonces estamos aprendiendo. Dentro de ese aprender hemos ido dándonos cuenta de ciertas cosas. Esto es hablando desde el ecodiseño y la economía circular, ¿cierto? Si nos vamos ahora específicamente al ámbito de este proyecto de ley, que a mí me parece súper interesante que lo estemos conversando, donde el foco está en la desechabilidad, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas que a mí me gustaría aportar, ¿no es cierto? Ya hablando de qué es lo que es el ecodiseño y cuál es la mirada, que creo que lo he tratado de exponer en estos 3 minutos que han pasado, es, primero, cuando hablamos de recuperación, cuando hablamos de economía circular, en realidad lo que se circulariza es la reincorporación de estos materiales que llegan al final del ciclo de vida. O sea, cuando nosotros decimos basura, decimos, espera, esto no lo tiremos en un hoyo, si esto está lleno de valor. Esta botella, o sea, pensemos en una lata de aluminio, con lo que sea que tenga adentro. Es mucho más valiosa la lata de aluminio que el contenido que tiene adentro. Pero nosotros no nos damos cuenta. Decimos, no, si un contenedor, oye, espérate, si el aluminio ni siquiera existe sobre la Tierra. O sea, existe óxido de aluminio, peróxido de aluminio, y no existe el aluminio como material. Nosotros lo creamos. Es valiosísimo. Es liviano, es maleable, tiene un montón de virtudes. Y nosotros llegamos y lo botamos en un hoyo como si no fuera nada. A ver, espera. Es muy valioso. ¿Cómo lo recuperamos? A eso apunta la economía circular. ¿Cómo lo reintegro? Entonces, desde esa mirada, no solamente tiene que estar dicho en una ley que yo debo reintegrarlo, sino que tengo que tener canales de reintegración. Entonces, no solamente se trata de decir, no, esto está hecho de un plástico que tiene una certificación. Ah, pero espera, ¿están creados los canales para que ese plástico con esa certificación se reintegre en un ciclo tecnológico? Por ejemplo, por poner un ejemplo natural, una manzana, con la cáscara de la manzana, yo le pelo la manzana, le saco la cáscara y dejo la coronta, ¿no? El corazón de la manzana, es completamente biodegradable, siempre que lo deje en las condiciones para eso. Porque si lo meto en una bolsa de plástico y lo tiro en la basura, va a llegar a un relleno sanitario, si es que tiene suerte, porque si no puede quedar en cualquier lado, y ahí va a quedar encapsulado y no se va a biodegradar nunca. Pueden pasar 100 años, o sea, hay lugares en Europa en que han abierto donde habían basureros hace 100 años y sacan una lechuga verde maravillosa, todavía fresca, porque está encapsulada. Entonces, deben estar las condiciones. En este caso, para este plástico, yo digo, ok, muy bien con la ley, pero también debe entenderse que debe haber un canal. No basta con que esté certificado. Es mi primer comentario, ¿no? O sea, si queremos disminuir la generación de residuos, tiene que haber una respuesta técnica completa de todo el ciclo de vida. No solamente al final del ciclo de vida de que ya, esto debe ser reciclable, sino que, ok, pero ¿cómo se va a hacer eso? Hoy día en Europa tienen problemas con materiales y plásticos reciclables, porque es reciclable siempre que lo pongan en esas condiciones. Ojo con eso. Lo segundo que me llama la atención y que me gustaría exponer es que coincido con Magdalena con que la ley está muy cerrada. O sea, esto de prohibir, pero es que ¿sabes lo que ocurre? Es que está bien ya, regulémoslo, pero deben quedar opciones abiertas a la creatividad inesperada. Lo que ella decía, la colaboración público-privada. O sea, ¿cómo vamos a responder? No basta con decir, es que tiene que ser un plástico certificado. Ya, está bien, es una línea, partamos ahí. Pero dejemos abiertos los espacios a eso que puede ocurrir, que son los usuarios, las personas, la fuerza creativa de los emprendedores, que no solamente son las startups, ¿no? No son solo los que crean una empresa nueva, sino que adentro de una empresa que ya existe también está esa fuerza de la innovación. Generemos ese espacio, dejemos que se reconozca. Y eso yo lo veo a través de un reconocimiento. En la ley REP, un elemento muy importante es que cuando se incorporó el ecodiseño, se pone como un elemento de reconocimiento de algo bien hecho. No solamente la prohibición, sino que si lo haces, además vas a tener un premio. Y hoy día eso se reconoce en el reglamento que se creó y también los sistemas de gestión lo reconocen. Es decir, si tú haces ecodiseño, además vas a tener una tarifa diferenciada. O sea, que no solamente me obliguen y me multen si lo hago, sino que si lo hago bien, me reconozcan. Eso abre el espacio a la innovación. Yo creo que eso debería quedar también consagrado. Los invito a los que tienen la enorme tarea de crear las leyes y abrir estos espacios a posibilitar eso. O sea,
porque si no, nos estamos tratando como si fuéramos todos niños chicos, y que si no me tomo la sopa no voy a tener postre. Ya, está bien, sí es una mirada, pero ¿sabes qué? Si me abren el espacio para yo ser creativo, somos enormemente creativos, lo somos. Y si me abren ese espacio y me lo van a reconocer, seguro que van a aparecer cosas que ni nos imaginamos, ¿no es cierto? Y no solo a nivel de materiales o soluciones técnicas, sino que a nivel de modelos de negocios. Y eso es el cuarto elemento que me gustaría compartir en esta presentación, ya cerrando. Lo que se ha visto en Europa y en Asia es que se abren maneras diferentes de hacer y aparecen oportunidades de negocios que eran inimaginables. Se habla de servitización, desmaterialización, espacios súper interesantes, que desde el ecodiseño, que es una herramienta de creatividad, dejemos ese espacio, ¿no es cierto? Y el último punto, para cerrar mis 10 minutos, estoy pasado 40 segundos, pero si me dan 10 segundos más, es que no solamente ocurre aquí. O sea, está muy bien que pongamos el foco en esto porque es lo más visible. Vemos, como decía Magdalena, como decía Sebastián, residuos por todas partes, entonces nos choca. Ok, pero hay muchas cosas que son un poquito más invisibles y que pasa lo mismo. Ojo con eso, o sea, ¿dónde más desechamos? Porque es el pensamiento de desechar, de decir, lo uso y lo boto. ¿Dónde más lo hacemos, por ejemplo, con la ropa? O sea, la cantidad de ropa que se consume y se bota inmediatamente es mucho mayor que la de bombillas. Lo que pasa es que no la vemos, pero es gigantesco. Pero pasa lo mismo con el agua. El agua, que es un bien, el agua es la vida, o sea, es lo esencial, la usamos y la botamos. Le decimos aguas negras, aguas grises. Oye, espera, si esa agua es valiosísimo, ¿cuánto costó que esa agua llegara a mi casa? ¿Cómo es llegar y abrir la llave y la desecho? Pongamos ojo en eso, la energía, incluso la comida. El desecho de comida pasa por lo mismo, el mismo pensamiento. Y finalmente por el tema del suelo. ¿Cómo tratamos el suelo? Que es lo que da sustento a toda la vida. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, a Magdalena, a Sebastián por sus exposiciones muy certeras en este importante tema. Quiero agradecer también la compañía de más de 300 participantes en este webinar. No los vemos, pero los sentimos, porque también creemos, al igual que ustedes, que este tema es muy importante. Antes de poder compartir unas preguntas con nuestros panelistas que están en nuestro chat y esperamos poder dar respuesta a esas preguntas, solo poderlos invitar a www.paiscircular.cl. Esta semana tiene publicado un especial de la ley REP. La ley REP fue promulgada el 17 de mayo del 2016. Estamos justamente a 4 años. Y ahí hay un especial con las opiniones de todos los expertos, con todos los ángulos de este importante tema. Yo quiero partir preguntándole al diputado Torrealba. Él hizo muy bien en justicia en reconocer el impulso de las ONG en este proyecto de ley, pero a mí me llamó también profundamente la atención, Sebastián, el alto consenso. Este proyecto de ley en la práctica fue unánime, por lo tanto se espera que concluya rápidamente el primer trámite constitucional e ingrese a la Cámara de Diputados. No obstante, es bastante largo en general los proyectos de ley. Estos son 7 boletines que se fusionan. Entonces, quiero pedirte tu opinión y preguntarte, Sebastián, sobre cuán factible tú crees, tu experiencia legislativa, en que este proyecto de ley sea ley rápidamente. ¿Dónde están los incentivos para que el Ejecutivo le dé la urgencia necesaria? ¿Y cuál crees tú que va a ser la discusión o los principales nudos en la discusión en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados? Ahí estoy, ¿cierto? Bueno, Pablo, solamente antes de responder tu pregunta, hacer una pequeña reflexión con respecto a la situación de pandemia que estamos viviendo ahora. Yo creo que estas situaciones, o las crisis en general, que es como un cliché, son oportunidades para mejorar. Y yo creo que hoy día nosotros como país tenemos hoy día una oportunidad, sobre todo en materias medioambientales, de mejorar mucho más. Ya se está hablando en Europa de esta lógica como del green recovery, o sea, de cómo nos recuperamos de manera verde, y creo que este proyecto puede ser
un puntapié inicial súper positivo desde el punto de vista legislativo para ir construyendo políticas públicas, sobre todo la transversalidad que tiene este proyecto, por la unanimidad que se generó en el Senado, y que no tengo dudas de que va a ser así en la Cámara de Diputados. Pero el mensaje, yo creo que tiene que salir luego de esta pandemia, es que tenemos que ir construyendo desde el punto de vista legislativo herramientas legislativas para generar una sociedad regenerativa. Yo creo que tenemos que ir hacia allá, hacia lo regenerativo, lo que decía Alejandro con respecto a el valor que tiene cada una de las cosas que nosotros hacemos. Es absolutamente muy loco el no tomar ese valor y transformarlo nuevamente en otra cosa que pueda ser beneficiosa para la humanidad. ¿Ah? Y yo creo que ahí hay un mensaje súper potente de Alejandro, que anotamos varias de las cosas que tú dijiste, Alejandro, para incorporarlas dentro de la discusión en el Congreso, y evidentemente te vamos a invitar a la Cámara de Diputados para que nos ayudes a mejorar el proyecto. Ahora, yendo a tus preguntas, Pablo, con respecto a por qué yo creo que esto genera tanta transversabilidad, o por qué sale más rápido de lo normal, porque tenemos que ser sinceros, los políticos, en su gran mayoría, actúan por incentivos. Y por lo tanto, cuando hay una presión ciudadana con respecto a ciertos temas, las cosas salen mucho más rápidas, y gracias a Dios el tema medioambiental está haciendo una presión ciudadana potente, que cuando no se mezcla con ideologías, la verdad es que los proyectos salen muy rápido. Pero cuando las ideologías tratan de imponer una forma de ver la vida dentro de una discusión, los proyectos se traban. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, como te lo dije en un principio, en el proyecto de ley que tiene que ver con la modernización del servicio de evaluación de impacto ambiental, y en el servicio de biodiversidad y la protegida, donde la ideología, y sobre todo la sobre-ideologización de la oposición, a mi juicio, han bloqueado esas discusiones sin tener espacios para consensos. Pero me imagino que en este proyecto va a haber un espacio para consenso grande. Ya se vio en la Cámara, en el Senado, perdón. Además se ve el interés genuino del Ministerio de Medio Ambiente para que esto sea ley de manera rápida. Así que yo creo que vamos a tener una discusión profunda, pero rápida dentro de la Cámara de Diputados, porque como te digo, es un tema que nosotros sabemos que genera transversalidad en la sociedad, y que por lo tanto tenemos que actuar con un poco con mucha urgencia. Aquí podemos entrar en conflicto con Magdalena, pero yo creo que el plástico, y los datos están en muchos estudios, la ciencia lo dice, el plástico, a pesar de que genera cosas positivas y productos positivos que usamos todos los días, también le genera mucho daño al medio ambiente. Y tenemos que ser inteligentes, como decía Alejandro, para tomar ese valor y transformarlo en algo positivo para nuestra sociedad, que yo insisto, hoy día tenemos la oportunidad de encaminarnos hacia una sociedad regenerativa, de encaminarnos hacia una recuperación de la sociedad de manera verde, pero de manera gradual. Aquí lo que yo creo que es importante para las discusiones legislativas es que se entienda de que las imposiciones o que las acciones aquí y ahora son difíciles de hacer. Te pongo un ejemplo, y aquí me pueden agarrar a tomatazo en esta conversación digital, pero tuvimos una conversación con respecto a las termoeléctricas la semana pasada en la Cámara de Diputados, donde habían parlamentarios que decían, bueno, hay que desconectar todas las termoeléctricas aquí y ahora, sin preocuparse de los efectos que tiene eso. Yo soy muy amigo de la gradualidad, soy muy amigo de que los cambios tienen que ir haciéndose de manera paulatina, ojalá pudiendo acelerar todos aquellos procesos
que generen valor en la sociedad y que no generen costos que luego la misma sociedad tiene que asumir a través de gasto público, y por lo tanto, y esa gradualidad evidentemente tiene que ver con entender de que las cosas no se pueden hacer por imposición, sino que se tienen que hacer por acuerdo. Yo creo que aquí hay un espacio muy grande, muy amplio al acuerdo, y por eso tengo fe de que este proyecto, una vez que se vote en el Senado, va a avanzar muy rápido en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado, por sus respuestas, que son también las interrogantes que nos plantean quienes hoy día nos están mirando. Yo a Magdalena le quiero preguntar algo que creemos que es bien fundamental. Chile está en pleno proceso de implementar la ley REP. ¿Crees que con este proyecto de ley hay un cambio de reglas del juego? ¿Cómo conviven ambas legislaciones si este proyecto de ley llega a puerto? Elementos que se mezclan. ¿Tengo audio? ¿Sí? Ya. Hay hartos elementos que se mezclan y nuevamente vuelvo a esto de lo complejo que es este problema. No por eso no hay que abordarlo, pero hay que abordarlo inteligentemente. Y yo comparto 100% lo que dice el diputado. O sea, nosotros no queremos plástico en la naturaleza. No tiene por qué terminar en la naturaleza. El plástico que se ocupe, y el plástico tiene que ser ocupado responsablemente, y eso pasa por no hacer un uso indiscriminado del plástico, y tiene que ser dispuesto correctamente, o bien para circularizarlo o cualquier otro sistema que se haya definido de acuerdo al tipo de plástico o el uso que se le haya dado. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos acuerdo absoluto. Respecto al proyecto de ley, creo que es importante destacar que el proyecto de ley estuvo bastante tiempo en la Comisión de Medio Ambiente del Senado porque se trabajó mucho técnicamente sobre su redacción de manera que, por un lado, no compita con la REP, sino que más bien sea un complemento desde el punto de vista de que aborda los plásticos que nosotros en el mundo del plástico hablamos de los plásticos de servicio de un solo uso, que es distinto al envase. El envase de un producto está abordado por la ley REP. Es decir, si yo compro un detergente, ese envase está abordado por la ley REP. Y varias personas preguntaban que qué pasaba con la ley REP. Bueno, se publicó el 8 de mayo, el reglamento finalmente salió del Consejo de Ministros, quedó muy bien, también incorporó de muy buena manera las 1.501 consultas que entiendo recibió el Ministerio, y demoraron varios meses en poder procesarlas, pero salió un documento muy potente, con una gradualidad bien pensada, y ahí rescato el punto del diputado, creo que la gradualidad es clave en esto. Entonces, en lo que tiene que ver con envases y embalajes, la ley REP lo aborda, por lo tanto, no tiene mucho sentido hablar de un proyecto que aborde lo mismo. Sin embargo, este otro proyecto, y es lo que desde el Ministerio y nosotros también, participamos activamente en que tomara la forma que creo que fue la forma que tomó y con la que salió de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y es un foco muy claro en aquellos plásticos de servicio de un solo uso, para fomentar la reutilización, para fomentar el uso de materialidades más amigables con el medio ambiente, compostable, en fin, o sea, varias alternativas, y ahí en ese sentido la innovación es clave. Y también tiene un capítulo, por decirlo de alguna manera, destinado a las botellas, que uno podría pensar que compite un poco con la red, pero al final quedó de manera tal que acelera, que es un poco el mismo rol que tiene una iniciativa privada voluntaria, que es el Pacto Chileno de los Plásticos, pero también tiene el patrocinio del Ministerio, que apunta justamente a lo mismo: acelerar el avance de Chile hacia la economía circular y el avance de la implementación de la REP. Yo sé que han dicho, hace 4 años se hizo la ley marco, efectivamente no son temas fáciles, por lo tanto no es fácil tampoco sacar una ley que incorpore a todos los actores involucrados, y yo creo que en ese sentido el trabajo ha sido más lento de lo que quisiéramos, pero ha sido un trabajo bien a conciencia, bien técnico, y que hace que converjan todos los elementos que hay que considerar para no encontrarnos en el mediano y largo plazo con un problema ambiental más grave. Entonces yo creo que
no hay una competencia, aquí hay un complemento. Gracias, Pablo. Muchas gracias Magdalena. Y quiero compartir con el profesor Chacón un elemento que es bien central en el proyecto de ley, que son los plásticos certificados. Incluso el proyecto de ley lo define, y en el fondo son los plásticos de un solo uso que sí se van a poder, entre comillas, comercializar o poder poner en el mercado. Y al respecto, Alejandro, mira, el proyecto de ley dice que el plástico certificado es el plástico compuesto total o parcialmente por materias producidas a partir de recursos renovables y diseñado para ser compostado a nivel domiciliario. ¿Tú crees que en ese marco la certificación, los sistemas de certificación, los materiales que se certifican, hay una oportunidad para poder incorporar criterios de ecodiseño desde el origen de los productos que se van a empezar a comercializar? Mira, yo creo que lo primero es entender que pastelero tus pasteles, ¿no? O sea, los especialistas en certificación que respondan temas de certificación. Ahí yo no tengo nada que decir porque ahí están los técnicos, ¿no? Hay laboratorios y especialistas en eso. Hay leyes, hay reglamentos, el INN, no sé, hay expertos que van a eso, yo ahí no puedo aportar específicamente. El ecodiseño es una metodología que apunta a la ecoinnovación. O sea, ¿cómo podemos a partir de la experiencia acumulada y de metodologías técnicas de respaldo, digamos, cómo podemos trabajar a partir del conocimiento científico y de la creatividad que tenemos, generar mejores respuestas? ¿Y cómo generamos mejores respuestas? Observando lo que está pasando. Por una parte está los aspectos, nosotros somos una sociedad industrial, o sea, tenemos que entender que ya hace rato que dejamos de ser una tribu de 150 personas donde podríamos gestionar todo entre nosotros mismos, sino que en realidad somos casi 8.000 millones de personas con sistemas de transporte que cruzan todo el mundo, donde hemos generado grandes sistemas descentralizados, otros que van a un solo lugar. Bueno, nosotros nos movemos como habitantes planetarios, y una de las cosas que nos muestra esta pandemia, por primera vez, es que vivimos en una aldea global. O sea, lo que pasa en un punto del planeta ha afectado a todo el planeta. O sea, no podemos pensar en que estamos separados, ya nunca más. Estamos todos juntos, y las soluciones deben ser pensadas así, y deben ser pensadas a escala planetaria, porque nosotros somos actores planetarios. Ese es para mí el principal llamado de conciencia que tenemos detrás de esto. Por supuesto, además de lo sanitario, que tenemos que tener buenos sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la cosa social era mucho más importante que la que pensábamos. Desde ese punto de vista, desde la innovación, yo creo que hay oportunidades tecnológicas, o sea, diseñar materiales que conversen bien con los sistemas que hoy día tenemos. Es diferente lo que se puede hacer en Alemania que lo que se puede hacer en Honduras, que es un país, no sé, pequeñito y con poca tecnología. Alemania, un país bastante más grande como nosotros, quiero decir, donde hay 1.000 kilómetros para cada lado, donde las cosas son bastante más extensas, pero cada uno tiene su particularidad. Nosotros somos un país un poco más tecnológico que Honduras, pero somos gigantemente largos, digamos. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos con esas dificultades? Cada uno en su espacio. Y es diferente pensarlo a nivel industrial, que tenemos que pensarlo a nivel industrial, pero dejando los espacios individuales. O sea, la máxima que ha estado detrás de la sostenibilidad ha sido, piensa global, pero actúa local. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer yo localmente? Yo puedo diseñar para un fin de vida local. Decir, mira, lo voy a compostar en mi casa. Ahora, ¿cuánta gente hace eso? Es una buena pregunta, ¿no? O sea, podríamos ver cuántas composteras se venden al año y nos vamos a dar cuenta que seguramente es el 1% de la población si es que llegamos al 1%. Entonces, tal vez la solución no va por ese 1%. Dejémosla abierta, a lo mejor hay un canal, a lo mejor hay un espacio para eso, y una empresa va a poder diferenciarse por eso. Va a poder decir, para mi nicho de mercado, esta gente valora eso. Entonces, bueno, hagámoslo así y diseñémoselo especialmente para facilitárselo. O sea, el reconocimiento a futuro viene por esa conversación entre el que genera una solución, la empresa, que le entrega una solución técnica para hacerle llegar ese producto que le quiero hacer llegar, porque ahí está la inocuidad. O sea, el plástico tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido de poder transportar, de poder llevar, de poder canalizar, de poder
poner información, ¿no? O sea, estamos obligados a poner información en un producto. Bueno, y si el producto va a granel, ¿cómo se lo pongo? ¿Cómo entrego eso? Bueno, hay una serie de cosas que hay que distinguir. Pero ahí está el espacio de la creatividad, ¿no es cierto? Para cada uno de esos. Y ahí hay dos cosas que hay que distinguir súper claro. Estamos hablando del plástico que hoy existe. Y queremos innovar sobre eso. Oye, este plástico se creó hace 100 años, cuando la sostenibilidad no era tema. Entonces le estamos exigiendo a un material que nunca fue pensado para la sostenibilidad. Tenemos que crear nuevos plásticos. O sea, aquí no solo se trata de decir, tiene que ser reciclable, tiene que ser reutilizable. Oye, pero si se lo estás pidiendo a un abuelito que no sabe ni prender la radio, y le estás pidiendo que se maneje con el celular y que entre y chatee, a ver, espérate, si el material también tenemos que cambiarlo, porque ese material no está diseñado para eso. Y lo segundo es que, respondiendo a lo que decía Sebastián, de que se quiere hacer más rápido, se quiere hacer más lento, 2050 es un poco lejos, yo creo, y lo que nos está mostrando la pandemia es que antes vivíamos a 5, a 10 años, oye, si ahora estamos viviendo al día, estamos viviendo a la hora, o sea, ya, no sé, estamos casi, respiramos, otra vez respiramos, o sea, estamos conscientes casi del momento, lo cual es maravilloso, es muy interesante. Pero los jóvenes no nos van a permitir soluciones a 30 años. O sea, los jóvenes, o sea, piensa en Greta Thunberg y sus millones de personas que están trabajando con ella. Ella es la cara visible, pero hay millones de jóvenes que no van a permitir una solución a 30 años. O sea, tenemos que generar soluciones a 10 años. Ese es nuestro horizonte. No podemos estar pensando que, no, mira, si el 2050. Oye, yo hago clases en la universidad y el año pasado les presentamos un desafío a los estudiantes y les dijimos, mira, imagínate que lo que tú haces hoy día, la pasión que tú tienes, alguno era deporte, otro era, no sé, jugar juegos electrónicos, ¿cómo la harías para hacerla en 50 años más? Y la mitad de ellos dijeron, oye, si yo no voy a estar en 50 años más, si el mundo se va a acabar. O sea, para ellos el horizonte de 30 años más es, olvídate, nunca, o sea, tiene que ser bastante más rápido. Por supuesto, entendiendo que no puedo cambiar todas las centrales térmicas de un día para otro, pero decir 30 años, yo creo que no está de acuerdo a la realidad. La realidad nos está diciendo, ok, pero hagámoslo en 10 años, porque en 30 nos van a echar para afuera, es que nos van a votar. Van a llegar esto y nos van a decir, oye, sé que no me sirve tu solución a 30 años. Así que también tenemos que tener en cuenta esas fuerzas de la sociedad que están ahí presentes. Disculpen, me alargué un poquito. No, muy bien Alejandro. Aquí compartir con una consulta del diputado Torrealba, que a lo mejor le están dando una buena idea para una indicación suya. El proyecto de ley REP creó un Fondo Nacional del Reciclaje para uso de los municipios. Usted se refirió a las multas, que eventualmente los fondos que recolecten las multas podrían tener un uso específico. Acá preguntan si cree usted que es posible, con estos recursos que se recauden, crear un fondo eventualmente destinado a educación, que puedan hacer uso y que puedan presentar proyectos, ONG o instituciones dedicadas a estos temas, cosa que no está obviamente en el proyecto de ley actual. Diputado. Bueno, sí, yo creo que es una indicación inmediata para ingresar. O sea, la dejaron dando bote, como se dice en el fútbol, para pegarle volea. Ahí las multas que van a beneficio municipal, uno puede especificar que ese recurso se ocupe para temas de educación ambiental. Ahora, para contarle a la persona que está haciendo esa pregunta, y como tú bien sabes, Pablo, yo incentivé mucho el proyecto de ley de donaciones ambientales para que muchas de las iniciativas que hoy día están en relación a los temas ambientales puedan ser financiadas, porque hay muchas buenas ideas, pero muchas que se van quedando en el camino porque simplemente no tienen recursos. Y esa idea de donaciones ambientales hoy día ha quedado escrita en la Ley de Cambio Climático a través del Fondo de Protección Ambiental, que cuando llegue a la Cámara de Diputados ese proyecto vamos a hacer unos cambios, pero yo creo que cada una de estas iniciativas permite el poder activar algo que yo creo que es súper importante, pero que es muy libre, que es la educación ambiental. Hoy día muchos dicen, bueno, la educación ambiental tiene que estar obligatoriamente en los currículums de los colegios. La verdad es que la cantidad
de asignaturas que todo el mundo quiere ingresar como obligatoriedad a los currículums de los colegios es infinita, y tendríamos niños en los colegios estudiando no 7 materias, sino que 85 materias. Y por lo tanto la educación ambiental es algo que es bastante transversal y que se puede enseñar de distintas formas a nivel educativo. Uno podría enseñar muy fácilmente materias ambientales a través de las matemáticas o a través de la física o de la química que se enseñan en los colegios, y por lo tanto tiene que ser transversal. Pero yo creo que ahí hay una oportunidad en este proyecto de ley de generar estos fondos o estos bolsones de recursos para generar acción climática, en el fondo, que yo creo que nos falta mucho en el país. Muchas gracias Sebastián. Yo le quiero preguntar a Magdalena. Alejandro recién nos hablaba de cambiar el material. Entonces, yo le quiero preguntar un poco como Asociación de Industriales del Plástico. ¿La industria del plástico en Chile está preparada para poder generar plástico certificado como lo define la ley? O sea, un plástico con materias primas de origen, de recursos renovables, y que además que pueda ser compostada a nivel domiciliario. ¿Eso es factible técnicamente, Magdalena? ¿La industria del plástico chilena puede generarlo? ¿Es muy costoso? ¿Cuáles son las características que tiene tener plástico certificado hoy día en Chile? A ver, cuando hablamos de plástico certificado, está como o sea, de los que habla la ley en particular, estamos hablando de aquellos plásticos que deben ser compostables en nivel de hogar. Y eso definitivamente y técnicamente no está resuelto de manera fácil ni directa en ninguna parte del mundo. Hoy en día existe compostabilidad, o sea, existe plásticos compostables que dan buenos resultados en cantidades acotadas dentro de una pila de compostaje, digamos. O sea, uno no puede compostar 1 tonelada de plástico, o sea, tiene que ser el plástico mezclado con otros elementos para promover y facilitar ese compostaje. Eso por un lado. Por otro lado, la capacidad productiva de este material a nivel mundial es bastante reducida y acotada. El valor de este material hoy en día es 3, 4 y 5 veces mayor que el plástico tradicional. Ojo, y no quiero con esto decir que no nos parece bien esa innovación, nos parece muy bien, pero la tecnología que hay hoy disponible no permite hacer un reemplazo absoluto, tampoco reúne exactamente las mismas características, es decir, es más permeable, por lo tanto, para ciertas aplicaciones es inviable poder ocuparlo, aún. Yo no digo que no haya avance en esta dirección, yo creo que se está trabajando, pero hay que tener en cuenta que si quisiéramos reemplazar todo el plástico que hoy se ocupa a nivel mundial, estamos hablando de una enorme cantidad de toneladas, de millones de toneladas, es materialmente imposible e impagable. Entonces hay que tener en cuenta que aquí hay un tema de el plástico, como bien dijo Alejandro, cuando se inventó la sustentabilidad no estaba en el mapa, pero es un material que reúne una serie de características que han permitido modernizar, han permitido entregar mejores condiciones a mucha gente, y de alguna manera también hay una variable de equidad y una variable social muy relevante asociada al plástico, porque muchas veces hablamos, bueno, pero ¿por qué no nos cambiamos a otros materiales? Bueno, el hecho de que cueste más, al final del día también implica que tiene un costo más alto para el consumidor final. Entonces, creemos que hay que tener esto en la balanza, e insisto, esto no es defender el plástico por sobre todas las otras materialidades, es encontrar aquel equilibrio donde se respeta esa equidad y esa modernidad. O sea, no puede ser que avancemos en lo medioambiental desprotegiendo o desfavoreciendo las condiciones de aquellas personas más vulnerables en el mundo. No, tenemos que ser capaces de avanzar en conjunto en esto. Y por eso es tan importante además la educación transversal, integral, desde el día 1 y en todo nivel, porque sin la participación de las personas esto no es viable. Por ejemplo, la reutilización, que nosotros creemos que es una gran herramienta para reducir la producción de nuevos plásticos,
pero hay que entender que no es viable en todos los sentidos. O sea, no es viable el formato pequeño en bebidas reutilizables y no es viable por costo. Entonces, no se le, en plástico, no se le va a vender a las personas. Hay un tema logístico por medio. Si nosotros pretendemos generar ese esquema en todo el país, un país especialmente complejo geográficamente, significa que aumentamos significativamente la huella de carbono por emisiones de transporte de estos materiales. Entonces, hay que poner todos los elementos en la balanza. Nosotros creemos que esa mirada integral es básica para poder avanzar en economía circular. Y por eso nos parece tan bueno el ejercicio que se ha hecho con la ley RED, así como el que se hizo con este proyecto donde todos los actores fuimos a conversar con la Comisión de Medio Ambiente del Senado y les planteamos nuestro punto de vista desde lo técnico. Eso. Muchas gracias Magdalena. Estoy tratando de recoger algunas opiniones y preguntas que están en el chat, que se ha vuelto un foro interesante, con aporte de Eliana Moreno, de Javiera Calixto, preguntando temas relacionados con lo que estamos conversando. Yo creo, Alejandro, quizá por la cuarentena y por la pandemia que estamos viviendo, no cabe duda que va a haber un cambio importante en nuestros patrones de consumo. ¿Ah? Quizás generar y producir menos plástico puede estar más cerca de lo que creemos. Y ahí yo creo que el proyecto de ley hace un guiño importante a la reutilización de botellas plásticas retornables. ¿Ah? Probablemente si sea una práctica más extendida de distintos envases retornables, tendríamos una producción, una generación de residuos bastante menor. ¿Crees que podríamos ser más ambiciosos de la mano del ecodiseño en poder tener envases de otras características, plásticos de otras características para tener una menor producción de residuos? Yo creo que nosotros somos un país enormemente innovador. Tenemos unas capacidades gigantescas y lo hemos demostrado, ¿no? A pesar de la dificultad en Chile, que es muy difícil emprender e innovar porque los incentivos son muy bajos, ¿no? Hay muy poco apoyo en cuanto a recursos y medios. A pesar de eso, ha habido notables experiencias, notables ejemplos. Sabemos hacerlo muy bien. Así que yo creo que posibilidades las tenemos todas. Las tenemos todas. Lo que ocurre es que en este sentido yo creo que hay que entender que la cosa no se trata de cambiar un material por otro, ¿no? Cuando hablamos de economía circular o sostenibilidad, o sea, aquí le estamos cargando la mata al plástico porque el plástico, por ejemplo, él se ve más, queda en evidencia, pero como parte de por una de sus virtudes, porque el plástico es un material que dura mucho. Entonces, claro, ¿qué se ve en la playa? Plástico. Pero porque los demás materiales no flotan y se van al fondo, o se queman con el sol, o desaparecen, y el plástico queda ahí porque es capaz de durar 100 años. Entonces el tema es, ¿cómo estamos usando el material? Un material que dura 100 años para algo que lo voy a usar 1 minuto, 10 minutos, incluso 1 mes, es poquísimo. Entonces tiene que ver con, como decía, programas de uso de eso. Entonces no se trata de cambiar un material por otro, sino que se trata de entender nuestra cultura, nuestras necesidades y la manera en que lo usamos. Y mucho más allá que nuestra cultura. Se trata de entender cómo funcionan las reglas de la vida en este planeta. Somos habitantes de este planeta, nosotros somos naturaleza. Cuando nosotros inventamos el plástico y utilizamos el plástico, somos la naturaleza inventando el plástico. Si nosotros no somos aparte de la naturaleza, somos un ser más de esta danza. ¿Cómo nos metemos en esa danza? Como no sabíamos las reglas, como no entendíamos porque no teníamos información, cometimos muchos errores, es clarísimo, y nos lo van a cobrar nuestros hijos y nuestros nietos. Está bien, pero tenemos la capacidad de cambiar. Yo nací en un país donde no se usaba cinturón de seguridad y vi cómo a mi padre le costó muchísimo, pero en 10 años ya todos usábamos cinturón de seguridad. Y algo que nos caracteriza dentro de Latinoamérica también pasó en 10 años, que es respetar los pasos de cebra. Antes, cuando yo era niño, eso solo pasaba en la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar. Que tú ibas a Valparaíso y Viña, y los santiaguinos que iban manejando allá casi mataban a cualquiera que se le pasaba por delante, porque no estaban acostumbrados. Y los santiaguinos que íbamos de a pie nos sorprendíamos de que paraban los autos. Hoy día eso pasa en todo Chile. Y cualquier latinoamericano que viene a Chile dice, oye, qué increíble que me respeten, ¿no? O sea, en Ecuador yo
les contaba, ¿no? Si en Chile paran, y me decían, no, acá les pagan por cada uno que se los que le pegan, digamos. Entonces, eso que se logró en tan poco tiempo muestra esa capacidad de ajuste que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo avanzamos como cultura? ¿No es cierto? Con respecto a la educación, ¿cómo esta cultura se va plasmando? Nosotros, por solicitud de un ministerio de, de- de- ¿cómo se llama? De Agricultura, ¿no? El Ministerio de Agronomía, no me acuerdo cuál es el nombre exacto, pero disculpen, que me disculpe el ministro, que no me acuerdo del nombre de su ministerio. Nos pidieron trabajar en un proyecto de biodigestores de pequeña escala. Los biodigestores, o sea, no solamente es compostaje, hay varias otras tecnologías, y fuimos capaces de llevar un proyecto de biodigestores operable en Chile a pequeña escala, con alta eficiencia, donde ya hay, pero siempre funciona muy mal porque hay un problema de clima. Como estamos en la parte más fría, y como además tenemos pocas lucas, porque en Suecia hacen biodigestores de pequeña escala, pero a otros precios que acá serían impagables, o sea, se puede hacer. Y eso después lo llevamos a un micro biodigestor, que lo hicimos para que cualquier colegio pudiera tener un proyecto de biodigestores arriba de un escritorio, operando, produciendo biogás, produciendo digestato, que es el fertilizante. O sea, la creatividad está. Lo podemos hacer. Lo importante es que para hacer este cambio cultural y desarrollando estos espacios de educación, hay un elemento súper importante que si bien lo dice, está puesto aquí, pero no está claramente puesto sobre la mesa, es que tenemos que entender que el costo de contaminar es muy alto. O sea, decimos, y Magdalena dice, es que el plástico limpio es más caro. Sí, es más caro porque está recién inventado y hay que industrializarlo, ¿no es cierto? Tiene que ser masivo. Los otros plásticos que son más sucios ya son tan masivos que hay muchos costos que ya no pagan, ¿no es cierto? Entonces sale al mínimo. Solo producirlo y transportarlo. Lo otro hay que pagar el proceso de desarrollo tecnológico, pero el costo de ese plástico, y cualquier tecnología pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo, el costo de ser sucio no se paga. O sea, hoy día una persona que quiere hacer una lechuga orgánica tiene que pagar un fertilizante especial, un método especial, más una certificación por ser orgánico. O sea, por hacerlo bien tiene que pagar enormemente. Y la persona, el productor, que hace pedazo al suelo tirándole cualquier químico sin ningún control, le sale gratis. Entonces, en realidad, hoy día estamos pagando ese costo, pero es invisible. Y se llama externalidad. Son las externalidades de destruir el agua, de destruir el suelo. Entonces, ¿cómo hacemos una buena contabilidad? Entonces, por una parte, crear una cultura, tener tecnología, tener creatividad y que los costos nos acompañen. Es que lo que pasa es que estamos sacando mal la cuenta, nada más que eso. Tenemos que ser un poquito más honestos con nosotros mismos y decir, porque ese costo no solo nos afecta a nosotros, o sea, nos estamos cargando la Tierra, nos estamos cargando la capacidad de vida de la Tierra, que ha estado aquí por 4.500 millones de años, y de la vida sobre el suelo hace 500 millones de años, porque antes no había suelo, pero los árboles, las plantas y los animales, y todo lo que nosotros conocemos como vida sobre el suelo, sobre la tierra seca, se la estamos haciendo difícil. Y eso tiene un costo enorme, pero no lo ponemos sobre la mesa, no lo ponemos en la contabilidad. Entonces, ¿cómo puede ser que al que lo quiere hacer bien y limpio, le pasamos la cuenta, y al que lo hace así, a cualquier costo y pasando por arriba a todos nosotros, le sale gratis? Entonces, hay que poner, nos faltan elementos. Yo creo que por ahí también tenemos una posibilidad de avanzar, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Alejandro. Nos estamos acercando a la hora de término de nuestro webinar. Yo le quiero ofrecer a cada uno de ustedes 2 o 3 minutos de poder cerrar. Hay una discusión muy interesante en el chat. Marcelo Sánchez, Katy Herrera, Yuli, Cristian Báez, le agradezco sus opiniones. Algunas van a ser enviadas a nuestros panelistas, otras van a ser contestadas por País Circular, pero quiero partir en el mismo orden por el diputado Torrealba, ofrecerle 2 minutos de cierre de su reflexión final en este webinar. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que es súper interesante la discusión que estamos teniendo. Yo voy a tener que hablar y irme rápidamente porque ya empezó la sala de la Cámara de Diputados, y además yo soy jefe de bancada, así que tengo que coordinar muchas cosas dentro de la sala. Tú sabes, Pablo, lo complejo que son las bancadas. Pero solamente quiero aprovechar quizás
quizás, Pablo, si me das permiso de salirme un poco del tema de lo medioambiental, y ya centrarme dentro de lo que estamos viviendo como país. Desde el 18 de octubre en adelante, nuestro país ha cambiado, ha sufrido mucho desde que empezó esta pandemia. También estamos teniendo sensaciones como ciudadanos muy complejas, de angustia, de miedo. Y yo quiero aquí aprovechar este espacio donde hay casi 300 personas, Pablo, para, para quizás dar un mensaje de esperanza y de unidad. Hoy día Chile necesita que salgamos fortalecidos de esta situación que estamos viviendo, que es muy compleja y que sobre todo va a afectar a los más vulnerables de nuestro país. Eh, y la verdad es que necesitamos que todos estemos súper unidos con respecto a lo que está pasando, que le hagamos caso a la autoridad sanitaria, no salgamos de nuestras casas si no es urgente. Eh, Sabemos que hay mucha gente que está sufriendo, y para eso se están creando ayudas, pero aquí lo más importante es, ojalá, ser responsables como ciudadanos. Nosotros tenemos que ser responsables como políticos, con las cosas que estamos planteando, con las cosas que impulsamos. El gobierno tiene que ser responsable también con las políticas públicas que está impulsando y con los recursos. Los empresarios tienen que ser muy responsables en cómo están afrontando esta pandemia, pero nosotros los ciudadanos en general tenemos que ser súper responsables, porque finalmente la única vacuna que existe hasta el día de hoy, Pablo, es la responsabilidad para salir bien de esta pandemia y de esta crisis. Y aquí la verdad es que tenemos que estar todos súper unidos para salir de este momento bien. Ojalá podamos salir de manera verde, este Green Recovery que se está hablando en el mundo. Yo creo que es una oportunidad para nuestro país, para pensar en que gradualmente tenemos que ir devolviéndole los espacios a la tierra que le hemos quitado durante mucho tiempo, y que la verdad le debemos demasiado como para volver a esta como lógica destructiva que teníamos antes de la pandemia en el planeta, y que tenemos que empezar a cambiarnos a esta lógica más verde. Y nuevamente esperanza y ojalá mucha paz, Pablo, en nuestro país, porque sin paz es imposible el poder generar cambios positivos para nuestra sociedad. Así que eso los dejo, me vuelvo aquí a la burbuja del Congreso, que esperemos podamos estar haciendo bien las cosas. Yo creo que dentro del Congreso hay gente hay parlamentarios, y aquí yo defiendo a mis compañeros de trabajo, de todos los colores políticos, con buenas intenciones, queremos lo mejor para el país. A veces, o muchas veces, nos chocamos con ideas o con posiciones ideológicas, pero estamos en disposición de acuerdos para que nos vaya bien a todos. Así que un abrazo, muchas gracias, Pablo, gracias a País Circular por este espacio, y esperemos de que tengamos otra oportunidad para hablar de otros proyectos de ley. Muchas gracias Sebastián, muchas gracias diputado por acompañarnos, lo liberamos por sus actividades parlamentarias. Quiero ofrecer 2 minutos de cierre a Magdalena y después a Alejandro. Gracias, Felipe, que entiendo que te tienes que ausentar. Yo quisiera rescatar algo que se ha dicho repetidamente durante este webinar, y es: estar conversando hoy todos estos temas es el mejor indicador de que como sociedad, desde los distintos actores involucrados, vamos tomando conciencia y nos vamos haciendo cargo del efecto que tiene en el medio ambiente la actividad humana en general. O sea, como bien dijo Alejandro, antes se fumaba y hoy se sabe que hace daño, antes se andaba sin cinturón, hoy ya sabemos que tenemos que andarse sin cinturón, antes no se consumía el plástico de manera consciente, hoy hay que hacerlo. ¿Y eso qué significa? Circularidad, circularidad, circularidad. Hay que tratar de volver a incorporar, y esto vale para el plástico, para todos los materiales, volver a incorporar cualquier material que necesitamos y que no podemos reemplazar con nuevas tecnologías, o una mezcla entre nuevas tecnologías, nuevos hábitos. Tenemos que ser capaces
de hacer una buena gestión de eso y tratar de reintegrarlos en la cadena productiva. Y ojalá en el mismo tipo de aplicaciones, porque tenemos hoy limitaciones respecto de ocupar plásticos reciclados en envases nuevamente. Sin embargo, hay tecnologías en el mundo que demuestran de sobra que eso es posible hacerlo sin poner en riesgo la salud de las personas. Entonces creo que hacer converger la innovación con la tecnología, con la participación activa de todos los actores, y esto pasa desde el gobierno, las empresas, la ciudadanía, el poder legislativo, sin lugar a dudas, que son muy activos en la propuesta de iniciativas para el cuidado y preservación del medio ambiente. Siempre hay que mirar todas las variables. El equilibrio de todas las variables es muy importante. Estos son temas complejos y que los efectos secundarios o indeseables se ven en el mediano y largo plazo y no podemos hacer vista gorda de esos efectos. Hay que mirarlos a la hora de tomar una decisión. Y respecto, o sea, yo comparto que el costo hoy de generar plásticos a partir de origen vegetal, sin pasar por el petróleo, es muy, muy alto y eso podría cambiar, pero tengamos cuidado también porque si vamos a destinar millones de hectáreas a producir plásticos, empezamos a competir con los alimentos. Entonces, de nuevo, nos vemos enfrentados a una situación donde tenemos que equilibrar y entender cuál es el efecto en todos los ámbitos, de manera de tomar una decisión equilibrada. Yo creo que eso, circular los plásticos, equilibrar, mirar la globalidad de los efectos, la participación y colaboración de todos, son clave y me sumo al llamado del diputado. Creo que el escenario COVID además nos pone una variable adicional a considerar en el momento de pensar en qué tecnología incorporamos, qué tipo de materialidad ocupamos y cómo nos hacemos cargo de esas materialidades en su primer fin de vida. Eso sería. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Magdalena. También pedirle al profesor Chacón un minuto. Yo sé que también tienes un compromiso, pero encantado, Alejandro, de poder escuchar tu saludo final. Muy bien. Mira, yo creo que lo principal, o sea, me encanta ver el chat, ¿eh? Mientras estamos hablando aquí veo la cantidad de opiniones, ¿no? De propuestas, gente conversando, discutiendo, distintas posiciones. O sea, yo creo que tenemos que crearlo. Yo creo que el primer elemento y tenerlo en cuenta, me voy a parar desde la experiencia propia, pero creo que es muy importante. Chile es el país que va más adelantado en Latinoamérica en temas de ecodiseño. Que ecodiseño, puede que mucha gente no sepa de lo que estamos hablando, pero hoy día en Europa y en Asia, en los países desarrollados, es la manera de resolver los problemas. O sea, ya todo es ecodiseño. Nosotros acá lo hablamos como algo nuevo. Hay países en Europa en que no, ya todo es, o sea, todo funciona así. Y somos el país más avanzado en Latinoamérica por todo lo que hemos hecho. O sea, realmente podemos hacerlo, realmente podemos generar la diferencia. Y no por ser los más bacanes, sino que porque en realidad tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de hacer el cambio. O sea, no se trata de opinar y criticar. La verdad que eso ya sabemos que no sirve. Aquí el tema es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y todo esto que ocurrió en el ámbito del ecodiseño, que ahora nos permite estar hablando y tener una ley REP con ecodiseño y un pacto por los plásticos que incorpora temas de ecodiseño, surge porque un pequeño grupo de personas sin ninguna influencia dijo, hagámoslo. Hagámoslo. Y yo con un par de profesores más y exalumnos dijimos, o sea, mira, si nadie lo está viendo y nosotros lo vemos, partamos, y a lo largo de 10 años, acá estamos. Y podemos entonces no solo hacerlo y sentirnos felices de ver el resultado, sino que poder enseñarle al resto de los países de Latinoamérica. O sea, podemos hacerlo. Tenemos la creatividad, tenemos el conocimiento y es absolutamente necesario. O sea, si no lo hacemos, si no nos aplicamos, y aquí un mensaje para todas las instituciones, o sea, no solamente aquí tenemos un representante político, ¿no? De Congreso, es que no solo el Congreso, el gobierno, las universidades, las empresas, es que si no lo hacemos, el nuevo consumidor nos va a pasar por encima. Tenemos una necesidad y una obligación. Cuando ya sabemos, ya no podemos decir es que nadie me lo dijo, es que sabes que ya está, es necesario. Y es una enorme oportunidad de generar valor como país, de generar valor como empresa, de generar valor como gobierno,
como medios de comunicación, como lo que ustedes están haciendo, o sea, tenemos la oportunidad y podemos hacerlo. Así que yo lo que quiero decirles es, seres humanos de este planeta y de este país, y de este chat en especial, lo importante es que seamos actores, que dejemos de quejarnos y empecemos a hacerlo. Y veo mucha gente que dice, oye, yo estoy diciendo esto en donde yo vivo, yo aquí, yo allá. Vamos, podemos hacerlo y este cambio lo vamos a hacer granito a granito, pero puede ser mucho más rápido que lo que nos imaginamos si es que nos comprometemos a hacerlo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, y en el cierre yo no puedo más que sino agradecer por esa positiva y constructiva discusión que se está dando en el chat. Ese es el objetivo de País Circular, que de estos temas se converse con la altura de mira, se converse con los expertos correctos en la materia, y agradecer obviamente a Transelec, Hidronor, el diario oficial electrónico, Corfo, Coca-Cola, la Universidad Católica de Valparaíso, de su centro vincular, y la Universidad Adolfo Ibáñez, su centro ERT, que son las instituciones y las empresas que auspician y patrocinan a País Circular. La invitación está abierta, pueden visitar el sitio web paiscircular.cl, suscribirse gratuitamente a su newsletter y poder revisar el especial de la Ley REP que hemos tenido toda esta semana con artículos, columnas de opinión y entrevista de los actores que verdaderamente saben de este tema. Así que a los panelistas, a quienes nos acompañan, muchas gracias por haber participado en este webinar de País Circular. Así que a todos muy buenos días.